Otra cosa es el tratamiento del independentismo. En esto hay que hacer una afirmación muy rotunda. En la legalidad española actual, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin ninguna duda, el independentismo es perfectamente legal, no es perseguible. De tal manera que los planteamientos jurídicos, políticos, periodísticos, sociales, a favor del independentismo son perfectamente legales, tanto como el antiindependentismo. Es perfectamente legal. A nadie se le puede perseguir por hacer manifestaciones ni por realizar actividades políticas tendentes a conseguir la independencia de Cataluña. Eso es legal. Lo que no es legal es buscar esos objetivos mediante la violencia. Esta es la cuestión. Y entonces, ¿qué está pasando? Se ve mucho, por ejemplo, en las querellas del fiscal Maza, se ve en las resoluciones del juez Llarena y del Tribunal Supremo, y se ve en los atestados de la Guardia Civil. Todos ellos, por cierto, con una sorprendente coherencia y similitud de planteamiento. Pues bien, en todos ellos se dedica una parte pequeñísima de la argumentación, como quien dice de propina, a hablar de la violencia, y sobre todo se dedica una grandísima extensión, pero muchísimas páginas, a hablar de la voluntad independentista. Y es sorprendente porque la voluntad independentista es perfectamente legal. I per això hi ha gent que diu que són presos polítics. Es que yo comprendo que yo discrepo de casi todo el mundo. Yo tengo la certeza de que son presos políticos. Y si me da un minuto lo explico. Vamos a ver, lo tradicional es decir que solo hay presos políticos en los países no democráticos. Y por lo tanto cualquier planteamiento democrático se convierte en persecución política. Pero esto no es así. Hay trabajos antiquísimos, me refiero por ejemplo a Jiménez de Asúa, que fue catedrático de Derecho Penal en los años 30, ministro de Justicia republicano. Jiménez de Asúa lo explica en su tratado, que me parece que son 8 o 9 volúmenes así de gordos, y lo explica clarísimamente que en los países democráticos también puede haber delitos políticos. ¿Cuáles son? Pues muy elemental. Lo que son delitos contra instituciones políticas democráticas, con actividades exclusivamente políticas, por ejemplo, en concreto, lo que antes eran los delitos contra la seguridad interior del Estado, que ahora son los delitos de rebelión y sedición, que han cambiado de esquema en el Código Penal, pero estos delitos tienen actividad política, con intención política, con resultado político, con un bien jurídico protegido que es el Estado como institución. Es un comportamiento, una intención y un resultado exclusivamente político. Y por lo tanto, esos delitos se puede decir claramente que son delitos políticos. Y los autores de delitos políticos son delincuentes políticos. Y los presos como consecuencia de su condición de delincuente son presos políticos. Eso no es un desdoro ni es peyorativo para un Estado democrático. Pero que son presos políticos porque su comportamiento es exclusivamente político es un hecho cierto. Otra cosa es que digan, no, es que han cometido violencia. Bueno, si hay violencia, entonces es un delito complejo que tiene parte política y parte no política. Si además de tener un objetivo político rompen cosas o producen heridas a personas, etc., entonces lo otro no es político. Pero ¿qué otra cosa han hecho los que ahora están presos más que un comportamiento única y exclusivamente político?